Israel bajo ataque. Por primera vez en la historia, Irán atacó directamente el territorio israelí. Teherán lanzó unos 100 drones armados y misiles de crucero, drones que la Fuerza Aérea Israelí fue derribando con la ayuda de las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido. A esta hora, el Gabinete de Guerra comienza a levantar la alerta máxima para todo el territorio israelí. La pregunta es si responderá Israel a este ataque iraní. Arabia Saudita ha llamado a la contención de todas las partes. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Israel comienza a levantar la alerta máxima en su territorio tras el ataque masivo de Irán contra su territorio. Teherán dijo que sus ataques habían concluido, pero no descartó volver a hacerlo en caso de que Israel y sus aliados respondan. El secretario general de la ONU condenó enérgicamente los hechos y pidió un cese inmediato de las hostilidades. Israel bajo ataque iraní. A esta hora, la Fuerza Aérea israelí, apoyada por aviones estadounidenses y británicos, intentan derribar los últimos drones y misiles de crucero lanzados por Irán. Según el ejército de Israel, la amenaza aún no termina, pero han decidido levantar de a poco esa alerta máxima que habían determinado para todo el territorio del país. Algunos de los aparatos lograron previamente impactar en distintos puntos del país, también en el norte y en el sur de Jerusalén. La población se mantiene por ahora evacuada en búnkers a la espera de comenzar a concretar ese levantamiento de la alerta que informábamos hace poco. Fueron también evacuados en su momento los edificios gubernamentales y diplomáticos como la delegación de los Estados Unidos en Jerusalén. A Irán se sumaron los ataques de las milicias islamistas proiraníes, el Hezbollah desde el sur del Líbano y los hutíes de Yemen desde el Mar Rojo. El Gabinete de Guerra israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, monitorea de urgencia el ataque en curso. El ataque sucedió en horas de este sábado. Medios locales israelíes, citando fuentes militares, aseguran que Israel prepara una respuesta ejemplar a estos ataques. Ya habíamos dicho que Teherán había prometido un castigo ejemplar tras el bombardeo de un consulado en Siria el pasado 1 de abril, bombardeo que, recordemos, culpa a Israel. Israel enfrenta por primera vez en su historia un ataque directo iraní. Vamos a escuchar las palabras del vocero del ejército israelí a la población, llamándolos al resguardo y a la calma. Les recuerdo que, sin importar de dónde venga la amenaza, cuando suene la alarma deben entrar en el refugio y esperar allí al menos 10 minutos. Les informaremos en tiempo real si deben permanecer allí durante más tiempo. El sistema de defensa aérea está plenamente operativo, interceptando las amenazas donde sea necesario. En este momento, numerosos aviones de la Fuerza Aérea Israelí están en el aire, listos para contrarrestar cualquier amenaza. Puede que se oigan explosiones debido a las interceptaciones o a la caída de fragmentos. Dado que hay amenazas, las alertas pueden emitirse en zonas amplias. Les ruego que se abstengan de difundir rumores e informes no verificados. Por favor, manténganse al tanto de los anuncios del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y las directrices oficiales del Comando para situaciones de emergencia. Sigan actuando con responsabilidad y calma como hasta ahora y cumplan las instrucciones. Las fuerzas de defensa de Israel harán cuanto sea necesario para proteger a los ciudadanos israelíes. En la próxima hora compareceré nuevamente aquí para proporcionar información actualizada. ¿Y qué sucede en tanto en la contracara? Tras los ataques lanzados hacia Israel hubo manifestaciones de júbilo en Teherán, celebrando la respuesta de la Guardia Revolucionaria del ejército iraní y pidiendo más ataques contra Israel. Los manifestantes portaban banderas palestinas y de Hamas y de Hezbollah, grupos considerados terroristas, recordemos, por gran parte de los gobiernos occidentales. El Ministerio de Exteriores iraní emitió un comunicado en el que asegura que no dudarán en tomar más medidas de este tipo, a las que calificó de defensivas ante amenazas extranjeras. Teherán había prometido un castigo ejemplar tras el bombardeo a su consulado en Siria. Un tuit de la misión iraní en la ONU asegura que su ataque ya concluyó tras informar que con él Teherán había invocado el derecho a la legítima defensa. Y vamos directo a Jerusalén porque allí el periodista Sal Emergui sigue acompañando nuestra cobertura, la cobertura de Deutsche Welle desde Israel en este momento de extrema crisis. Sal, muchas gracias. En primer lugar, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Hubo impactos en el sur y en el norte de Jerusalén, donde tú te encuentras?
No, ahora mismo, Jenny, hay calma, no se escuchan sirenas. Durante más de 10 minutos, de repente, una sucesión de sirenas del norte al sur, también en Jerusalén, con imágenes ya icónicas que se ve cerca de la cúpula, de la explanada de las mezquitas, neutralizaciones en el cielo cerrado, cielo que se puede ver en Jerusalén. El balance hasta estos momentos es de un niño beduino, un niño que ha sido herido de gravedad en la zona del desierto del Negev, y al margen de este herido, pues según Israel, han conseguido neutralizar la inmensa mayoría de los más de 100 o 150 drones y también misiles balísticos y misiles de crucero, como tú decías, también con la ayuda de Estados Unidos y de Gran Bretaña en las zonas de Siria e Irak, y según fuentes israelíes casi el 99% ha sido neutralizado. Y ahora hay que ver si en nueva oleada de ataques Irán afirma que lo que llama la operación promesa verdadera, alegando la represalia a la muerte de 7 comandantes y oficiales de la Guardia Revolucionaria en Damasco, pues que en esos momentos, desde su punto de vista, ya está la cuenta, diríamos, ajustada, pero ahora llegará seguramente la respuesta israelí. Jenny. A todo esto que lo mencionas, aunque Irán ha dicho precisamente lo que comentabas, que el ataque habría concluido, no descarta, sin embargo, que vuelva a reanudarlo en caso que Israel responda. Y aquí la pregunta, Sal, previsiblemente, ¿qué hará el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu? ¿Va a responder ejemplarmente? Y cito lo que han informado algunos medios locales allá en Israel. Sí, pero antes una última lo acabo de recibir, y es que el ejército admite y dice que una base militar en el sur recibió el impacto de un misil o un dron, pero que no hay víctimas en esta base militar del sur. Y según fuentes israelíes citadas por medios locales, la respuesta israelí va a ser ejemplar, va a ser significativa, porque consideran que lo que ha hecho Irán es casi una declaración de guerra y un acontecimiento sin precedentes, porque recordemos que Israel aún no ha asumido la autoría de este ataque contra Guardia de la Revolucionaria en la zona de Damasco, es decir, no atacó Irán de forma completa, aunque es verdad que en los últimos años, incluso décadas, hay una guerra entre Irán e Israel, pero una guerra a través de terceros y una guerra encubierta, y nunca como esta noche una guerra tan directa y tan abierta y, por supuesto, tan publicitada, que seguramente provocará efectos imprevisibles no solo a Israel y a Irán, sino también al resto de la región. Sale Mergue, muchas gracias por tu crónica. Seguiremos contigo más adelante. Gracias de verdad, allá en Jerusalén. Y son hechos que impactan fuertemente a los Estados Unidos, no solamente el principal aliado internacional de Israel, sino también donde se encuentra, recordemos, la comunidad judía más grande fuera de Israel. Nos acompaña nuestro periodista en Deutsche Welle en Washington, José Díaz Briceño, con las últimas novedades de la Casa Blanca. Y José, sabemos, Biden y Netanyahu han hablado por teléfono, y la gran pregunta al momento de crisis: ¿acompañaría a Estados Unidos una eventual respuesta israelí a este ataque masivo de Irán? La administración Biden se enfrenta a una coyuntura que había tratado de evitar a toda costa justamente desde que se había lanzado la guerra de Israel en Gaza en octubre pasado, después de los ataques de Hamas. Y esto es tratar de poner una cara de alta solidaridad con Israel y al mismo tiempo buscar evitar cualquier ampliación del conflicto hacia la región. Y eso responde y se ha visto directamente con una diplomacia muy amplia que ha desplegado Estados Unidos, particularmente en la última semana, por parte del secretario de Estado Antony Blinken, llamando a sus colegas tanto de Jordania como de Egipto y de otros países en la región, refiriéndose, intentando justamente buscar influir en Irán para evitar un ataque. Y sin embargo ahora se enfrenta a la posible retaliación por parte de Israel después de lo que ocurre esta noche, y será interesante ver cómo Estados Unidos y la administración Biden logran balancear ambas situaciones. Lo que es cierto es que Estados Unidos está sólidamente detrás de Israel, ha presentado activos militares importantes en la región, además de las bases militares que han ayudado justamente a repeler este ataque aéreo. José, el masivo ataque iraní obligó también a Biden a renovar su apoyo al gobierno de Netanyahu, del que se había distanciado por la guerra en Gaza. ¿Cambió este ataque las cosas para el actual gobierno demócrata, incluso pese al costo electoral que podría significar?
En las horas pasadas ya se han visto reacciones que han mostrado cómo está cambiando ya la política estadounidense, los hechos en Medio Oriente y en particular este ataque iraní. Por un lado, los demócratas han tenido que cerrar filas en torno a la posición sólida de apoyo a Israel. Incluso alguien como el senador Chuck Schumer, quien apenas el mes pasado estaba solicitando el demócrata un cambio de gobierno en Israel, ha debido salir con un posicionamiento firme de apoyo y de respaldo total a Israel en este momento. También por el lado republicano, el senador Mitch McConnell, el jefe de la minoría republicana en el Senado, ha pedido a la Cámara de Representantes tomar ya otra vez esta propuesta de ley para financiar con miles de millones de dólares a Israel y a Ucrania en su defensa. Y esto podría ocurrir la próxima semana. Los republicanos ahí se han negado a retomar esta iniciativa de ley, pero los hechos aquí podrían cambiar dado este movimiento de placas tectónicas en Medio Oriente. Todo parece tan decisivo. José Díaz Briceño con la crónica inquietante allá en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas reacciones a lo largo de todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Y allí está un experto que ya está enviando, experto en política israelí, profesor de la Universidad de Tel Aviv, el doctor Adrián Krupnik, que está con nosotros desde el aeropuerto de Nueva York. Doctor Krupnik, Adrián, muchas gracias en primer lugar por atendernos. Sabemos que lo haces apenas abordar un avión de camino a Israel con escalada aquí en Alemania. Aquí la pregunta, ¿cómo valora usted este momento que además usted creía iba a llegar tarde o temprano? Gracias a ustedes por invitarme a conversar. Como tú dices, esto iba a llegar tarde o temprano. Hace ya más de 2 años que discutimos en los estudios de Deutsche Welle sobre el inicio de la guerra en Ucrania y desde entonces yo ya decía que sabíamos cómo empezaba, pero no cómo terminaba. Podemos estar en lo que es la antesala de una tercera guerra mundial. Desde el punto de vista de la geopolítica y desde el punto de vista de todos aquellos que defendemos la democracia, lamentablemente es bueno que esto suceda ahora, antes de que Irán tenga armas nucleares. Y es bueno que Irán se haya quitado su máscara y esté actuando ahora de manera directa, sin ocultarse detrás de sus proxies y sin poner al pueblo palestino delante. Doctor Krupnik, el régimen de Irán asegura, sin embargo, que su respuesta al ataque que le atribuye a Israel contra su consulado el 1 de abril en Damasco, Siria. Aquí la pregunta, ¿qué parte de responsabilidad le asigna usted al actual gobierno israelí, el gobierno de coalición ultraconservadora del primer ministro Benjamin Netanyahu? Bueno, uno puede tener muchas críticas contra el gobierno de Netanyahu. Lo cierto es que la revolución iraní desde 1979 tiene una prédica y una práctica contraria al Estado de Israel, contraria al pueblo judío y a las democracias occidentales. Y la verdad es que estuviese Netanyahu o cualquier otro en el poder, lo que está sucediendo son imperativos de política regional. Y seguir hablando de Siria como si se tratara de un país soberano es no entender que hace ya varios años que ese país ha sido arrasado por las fuerzas de Putin y por las fuerzas iraníes. Siria no es un Estado nacional independiente y el ataque que uno puede suponer que realizó Israel en el consulado iraní allí es parte de un conflicto que ahora ya se está dando de manera directa entre Irán e Israel. Si las democracias occidentales, si Israel, si el pueblo judío, si todos aquellos que defienden un orden de instituciones internacionales como tenemos hoy, que tiene muchísimos problemas, pero es mucho mejor que el caos y que la guerra mundial, si esos actores juegan bien en este momento, hay una oportunidad para darle un golpe muy duro al gobierno de los ayatolas, que es el verdadero problema en este conflicto mundial. No se puede hacer una lectura de lo que está sucediendo de manera desconectada de lo que sucede ya hace más de 2 años en Ucrania. Irán es el socio de Putin, es quien provee de misiles y de drones a Putin hace más de 2 años. Doctor Adrián Krupnik, muchas gracias por atendernos y bueno, un buen vuelo a Alemania. Y finalizamos contándoles que el Consejo de Seguridad de la ONU ha decidido convocar una reunión de emergencia para este domingo a pedido de Israel, tras el ataque masivo iraní con drones explosivos y misiles de crucero. Israel levanta a esta hora las alertas y avisa a sus ciudadanos que comience a abandonar los refugios. Seguiremos informando.
Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.